Tengan todos ustedes, queridos hermanos, amigos que nos visitan, damos muchas gracias a Dios porque nos ha permitido nuevamente estar aquí en su casa para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar inicio y vamos a permanecer un momento ya en nuestros lugares para posteriormente escuchar el preludio. En silencio, hermanos, vamos a rendirle la gloria a nuestro Dios y escuchemos el preludio. Invocamos el nombre de nuestro Dios en oración. A ti sea la gloria, oh Padre, gracias por este maravilloso momento en el cual tú nos quieres hablar. Gracias por permitir a este grupo de hijos tuyos venir a tu casa a alabar y glorificar tu nombre. Es el único lugar donde podemos encontrar paz y es a tus pies. Invocamos tu nombre, tu presencia, que nos cubra, como lo ha hecho durante todo este tiempo, como lo has hecho, Padre, de generación en generación. Gracias por tu presencia. Gracias, oh Señor, porque tú has permitido el poder estar aquí. A pesar de los sinsabores o de las victorias que hayamos tenido en la semana, tú aún quieres hablarnos y también quieres bendecir a tu pueblo. Es por eso que estamos aquí para adorarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a deleitarnos también con las notas del himno número 16, de tus mandatos tengo sed. De tus mandatos tengo sed, de
Pueden tomar sus lugares, por favor. Y damos una cordial bienvenida a todos aquellos que por primera vez están en esta amada iglesia. Queremos que se sientan realmente como en su casa, sean bienvenidos. Los que vengan por primera o segunda vez, aquellos que vienen también de visita de otra iglesia, de otro municipio o de otro estado, también sean bienvenidos. Aquellos que por alguna enfermedad, por alguna, discapacidad o incapacidad que hayan tenido y que nos acompañan, sean todos bienvenidos, de verdad. Me da mucho gusto ver a Fabiola Montero aquí, que puede levantar su manita. Ella tuvo un problemita en su pierna, creo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios ya subió saltando aquí a Manantial de Vida. Sean todos bienvenidos. Igual tenemos algunos hermanos que pues igual nos acompañan. La hermana Romy, ¿dónde está la hermana Romy? Aquí está la hermana Romy, Romana del Carmen García y el señor Adrián Enrique Mondragón. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Manantial de Vida levanta su diestra en señal de bienvenida. Y pues muchos de ustedes pues tienen cubrebocas, pero ¿qué tal si nos ponemos en pie y le brindan una sonrisa a los que están a su lado, un puñito ahí? Sabemos que ahorita pues no podemos hacerlo de la mejor manera, pero una sonrisa y un puñito es muy bueno. A los que nos acompañan en las diferentes plataformas, bienvenidos sean también. Y continuando con el orden de culto, vamos a tener la lectura bíblica en Mateo 23, capítulo 23, versículos 15 al 23. Nos dirige el anciano de iglesia, Jonás Olive. Mateo capítulo 23, y vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 23. Vamos a hacer esta lectura todos juntos, hermanos, pero durante la lectura vamos a ir respetando la puntuación y entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Mateo 23, del 15 al 23. Todos juntos leemos la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Abrimos nuestros himnarios y entonamos el himno número 445, Quiero darte mi ofrenda. Hermanos, vamos a entonar este himno 2 veces.
Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, 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 quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios y les invito nuevamente a abrir las Biblias ahora en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 12. Y voy a invitar a la joven Delker del Río Osorio que tenga la dirección de esta lectura. Buen día, hermanos. Vamos a leer unidos el consejo de Dios. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Mayordomía de las ofrendas. Es el tema que trae nuestro pastor presbítero Jairo Carrillo López, mayordomía de las ofrendas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, gracias te damos, muchas gracias, Señor. Un día donde nos permites escuchar tu voz, todo tu santo consejo, tu voluntad a través de las Sagradas Escrituras. Desde muy temprano, oh Padre, siendo movidos por tu Santo Espíritu, tu iglesia respondió, oh Padre Santo, a ese llamado de poder, oh Padre Santo, venir a adorarte, escuchar tu voz. Ya se ha hecho a través de la Escuela de Formación Cristiana, oh Padre Santo, ahora a través de este culto de aposento alto, donde tu santa palabra ha de ser expuesta. Danos la sabiduría, el entendimiento,
Que tu Santo Espíritu sea quien abra nuestras mentes, oh Señor, nuestros corazones, para poder entender tu santa palabra. Señor, también confesamos nuestros pecados. El pecado también es un obstáculo que no nos deja entender tu santa voluntad. Rogamos, oh Señor, que tú nos limpies de todo pecado. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace un momento donde tuvimos la lectura bíblica, el último libro del Antiguo Testamento del profeta Malaquías, allí en el capítulo 3, para que podamos ubicarnos, para aquellos que también van llegando o se van sintonizando. En el capítulo 3, versículos 6 al 12. Y el tema que estamos viendo, como ya se ha anunciado, mayordomía de las ofrendas. Estamos celebrando ciertamente el nombre de nuestro Dios, pero también en este mes estamos reflexionando, nos estamos acercando a su santa palabra para poder entender lo que Dios nos dice respecto a la mayordomía en ciertas áreas. El domingo pasado recordamos que fue mayordomía del tiempo y el antepasado acerca de la creación. Hoy nos acercamos para poder mirar lo que Dios nos dice. Hace unos ayeres, dentro de las aulas de lo que antes se conocía como escuela dominical, no sé si todavía algunos hiciéramos reflexión o buscáramos dentro de la historia, dentro de la iglesia presbiteriana, antes de conocerse como lo que hoy es escuela de formación cristiana, se conocía como escuela dominical. Y desde pequeños, recordemos que siempre ha estado ese grupo de párvulos pasando por principiantes, primarios, intermedios, hasta llegar a la edad adulta. Pero dentro de las aulas, referente a las ofrendas, no sé si usted llegó a escuchar o le enseñaron este canto. Y no lo voy a cantar, no soy muy bueno cantando, entonces consideré que era mejor darle lectura, ¿verdad? Este canto era: si tú le das un peso a Dios, Él te dará dos. Más o menos así va la tonada, ¿verdad? Si tú le das un peso a Dios, Él te dará dos. Muchos tal vez lo enseñaron y muchos tal vez aprendieron ese canto sin poder conocer ese contexto o ese trasfondo. Y ese contexto o ese trasfondo estaba conectado con un tema que en algunos círculos carismáticos se menciona mucho, el tema de la prosperidad. Hablar o predicar acerca del tema de las ofrendas, acerca de los diezmos, para algunos es un asunto candente, porque es un asunto de dinero, es un asunto, dicen algunos hermanos, es un asunto donde se toca nuestros bolsillos. Y es que hoy en día hay quienes dicen ser muy cuidadosos, muy celosos en cuanto al tema del dinero o de las ofrendas dentro de la iglesia. Y esto lo dicen tal vez con la finalidad de no poder tocar el tema, no meterse a profundidad. Hay quienes terminan diciendo, mejor vamos a hablar de otra cosa, vamos a enseñar otra cosa, vamos a predicar otra cosa, porque el tema de las ofrendas es un asunto muy delicado. Pero cuando nosotros nos acercamos
a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios menciona este tema, no lo pasa por alto, no lo oculta, lo considera. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis encontramos asuntos de las ofrendas, de los sacrificios. Pero también Dios en su palabra nos invita a que podamos considerar en esta mañana lo siguiente. Primero, que como mayordomos, recordemos que nosotros delante de Dios, ya lo consideramos al principio de esta serie de temas, nosotros delante de Dios somos esos mayordomos, somos esos administradores. Y ciertamente como mayordomos, en ocasiones hay ciertos problemas que enfrentamos en el momento de ofrendar, en el momento de diezmar, en el momento de administrar las ofrendas o en el momento también de administrar nuestro dinero. Pero vamos a mirar desde un punto de vista bíblico, que es el que a nosotros como hijos de Dios en esta mañana tenemos que analizar. Y vamos a mirar entonces cuáles son uno de los problemas que enfrentamos como mayordomos al ofrendar. Sin perder el capítulo 3 de aquí mismo de Malaquías, vamos unos capítulos antes, al capítulo 1, y vamos a mirar el primer problema que en ocasiones como mayordomos podemos enfrentar. Muy bien, ya se ubicaron en el capítulo 1. Ahora, ya que estemos ubicados en el capítulo 1, vamos a ubicarnos en el versículo 7. Miremos lo que Dios nos dice a través de su palabra en el versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, esto era lo que el pueblo decía a través de una pregunta. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y Dios responde esta pregunta: ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Esta palabra que está presentando aquí el escritor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, cuando ellos le están preguntando, ¿en qué te hemos deshonrado? Y esta palabra que tendremos que considerar un problema dentro de la mayordomía, en el área del ofrendar, de diezmar, es lo que Dios está diciendo: pensáis. ¿En qué pensáis? Dios está llevando a Israel a poder reflexionar. Dentro de ellos se hacía esta pregunta y tal vez en su momento la hicieron a Dios: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios los guía y les dice: en su manera de pensar. Ahora, ciertamente en su manera de pensar, pero miren lo que Dios está diciendo dentro del versículo 7. En su manera de pensar en cuanto al ofrendar, en cuanto al diezmar. En su manera de pensar en cuanto al ofrendar o en cuanto al diezmar. Y esto nos lleva también a hacernos una pregunta hoy en día. ¿Qué concepto tienes en tu mente donde desarrollamos nuestro pensamiento? ¿Qué concepto tienes en tu mente respecto al ofrendar? Israel, por lo que nos está presentando Dios ahí en el versículo 7, tenía un concepto, un pensamiento en cuanto al ofrendar. Tal vez algunos estén pensando
que en estos tiempos el diezmo ya no tiene algún valor alguno. Hay quienes han llegado a enseñar que como ya no estamos en la época del Antiguo Testamento, ya no se debe de diezmar. Hay quienes llegan a presentar ciertos argumentos. En cierta ocasión alguien decía, pastor, yo pienso lo siguiente en cuanto al asunto del diezmar, el por qué muchos hoy en día no están diezmando. Y es que hay muchos cristianos que están endeudados, le deben a Coppel, a Banamex, y hacía una lista. Eso era su desarrollo de pensamiento. Pero cuando nosotros vamos mirando, vamos a seguir considerando aún el versículo 7 del capítulo 1, no solamente Dios los lleva a poder reflexionar en este tema, cuando ellos preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios les responde, ¿en qué pensáis? Pero también el mismo versículo 7 nos lleva a poder considerar lo siguiente, que hay un problema más que Israel enfrentaba en ese momento y que muy probablemente muchos de los mayordomos que estamos aquí presentes estamos viviendo. Miremos aún el versículo 7. Dentro de las primeras palabras, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. No sé, las hermanas dentro de las funciones que realizan en el hogar, y vamos un momento hacia el área de la cocina, y pensemos un momento, cuando alguien les visita, ustedes sacarían como hermanas al visitante, sacarían un pan lleno de moho. Hay quienes han llegado a considerar que es lo que estaba haciendo Israel. Traían sobre el altar, ofrecían sobre el altar pan lleno de moho, pan sucio, pan que no sirve. Es decir, ellos traían lo peor sobre el altar del Señor. Y aun cuando ellos, nos dice Dios en su palabra, allí en el versículo 7, aun cuando ellos traían ese pan sucio, ese pan que no servía, ellos aún se dicen y le dicen a Dios esta pregunta, ¿en qué te hemos deshonrado? Pero también la Biblia no solamente nos presenta que uno de esos problemas no solamente era el pensamiento que ellos tenían respecto a la ofrenda, no solamente era de que ellos traían pan inmundo delante de Dios, sino miremos lo que Dios nos dice aún más en el versículo 13. Miren lo que ellos decían. Acompáñenme. Vamos a dar lectura juntos. Versículo 13 del capítulo 1. Amén. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Hace una pregunta a Dios. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y ciertamente en algunas ocasiones hemos escuchado
esta situación que tenía Israel, que en el momento en que se acercaban al altar de Dios, miren lo que nos dice el versículo 13, lo que ellos traían, dice, trajiste lo hurtado, lo robado, lo defectuoso, dice, o cojo o enfermo, y presentaste ofrenda. Ciertamente era un problema más. Pero Dios nos lleva a poder reflexionar dentro del versículo 13 un problema que muchos enfrentan en el momento de ofrendar o cuando se trata asunto del diezmo. Es la expresión que está mencionando el versículo 13, cuando Israel está diciendo lo siguiente: habéis además dicho. ¿Y qué es lo que Israel decía? ¡Oh, qué fastidio es esto! Vamos a traer este pensamiento hoy en día dentro de la iglesia. Israel decía en aquella ocasión, en aquel momento, ¡oh, qué fastidio es esto! Pensemos hoy en día, ahí van de nuevo a pedir ofrendas, ahí van de nuevo a pedir dinero. Ya me tienen fastidiado. El pastor, el consistorio, el presbiterio, ya nos tienen cansado, ya nos tienen fastidiado. Nuevamente están pidiendo ofrenda. Pero miren lo que Dios está presentando allí dentro del versículo 13, lo que Dios está diciendo. Después de que ha presentado, dice, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, hay algo que también tenemos que considerar. En el versículo 13, estas palabras, y me despreciáis, y me despreciáis. Cuando Israel estaba diciendo, oh, qué fastidio es esto, ahí van de nuevo a pedir ofrenda. Estaban despreciando a Jehová de los ejércitos. Por eso Dios llega a decirles, miren el versículo 14, por eso Dios llega a decirles lo siguiente. Después de que Dios los ha llevado a la reflexión de ese pensamiento erróneo que tenían acerca de las ofrendas, después de que Dios los ha llevado a la reflexión de que ellos traían pan inmundo, después de que ellos traían lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentaban ofrenda, después de que ellos decían, oh, qué fastidio es esto, y que Dios les está diciendo, me despreciáis. Miren lo que Dios dice en el versículo 14, y con esto se cierra un pensamiento en cuanto a los errores que enfrenta el mayordomo. Miren lo que Dios les dice, versículo 14, maldito. No les está diciendo, les voy a considerar, está bien, se las paso por esta ocasión, no hay ningún problema, tienen razón, es mucho ya fastidio, tienen la verdad. Miren lo que Dios les está diciendo, maldito el que engaña. Y ustedes a través de las Sagradas Escrituras, ustedes saben la connotación que tiene esta palabra, maldito. Ahora bien, sigue diciendo Dios en su palabra, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, porque Israel los tenía, promete y sacrifica a Jehová lo que, lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones.
Pero es lo que Dios está diciendo en su palabra en cuanto a aquellos malos mayordomos, en cuanto a Israel. Estos hombres, este pueblo, termina diciendo el versículo 14, eran malditos. Pero, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios desea de la iglesia manantial de vida en esta mañana? Capítulo 3, versículo 6 en adelante. Miremos lo que Dios nos dice en su palabra. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Estas palabras que Dios está diciendo a Israel, volveos a mí. Dios les está diciendo, ustedes me han robado. Y las expresiones que acabamos de mirar dentro del capítulo 1, de ese pensamiento, pero Dios les está diciendo, volveos a mí. ¿Y qué es ese volveo a mí? Vamos a hacer una pausa y vamos al libro del profeta Isaías. Vamos al capítulo 55, versículo 7 y versículo 8. Isaías 55, versículos 7 y 8. Miren lo que Dios dice en su palabra y estemos atentos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Atención. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dios los está llevando entonces a través de su palabra a Israel, a ese Israel que está recibiendo estas palabras, volveos a mí. Dios los está llevando al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Aquellos que traen pan inmundo, aquellos que dicen, oh, qué fastidio, aquellos que han despreciado a Dios, aquellos que han traído a Jehová lo dañado, Dios les está diciendo, arrepiéntanse. Pero también Dios los está llevando a poder considerar lo siguiente respecto a las ofrendas. Cambien su manera de pensar. Recuerden lo que está diciendo el profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice Dios aquí en el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dios los está llamando al arrepentimiento, a que reconozcan que le habían fallado al Señor, pero también Dios los está llamando a que cambien esa manera de pensar en cuanto al ofrendar, en cuanto al diezmar, en cuanto, si ustedes miran dentro del versículo 10, dice traer los diezmos al alfolí. Dios los está llevando a poder reflexionar, que cambien su manera de pensar en el momento en que han de depositar en el alfolí. Y por último, miren lo que Dios nos presenta en su palabra. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí,
y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos invita también como iglesia no solamente a arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de pensar, sino a que podamos considerar lo siguiente. Miren la primera palabra dentro del versículo 10, traed. Y en el versículo 6 del capítulo 1 de ahí mismo de Malaquías, Dios les está diciendo a Israel lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios también nos invita a que consideremos lo siguiente en cuanto al ofrendar y el diezmar, que esto también es un asunto de obediencia a Dios. Traed, y ellos tenían que obedecer a Dios. El hijo, dice el profeta, el hijo honra al padre. ¿Y cómo honra el hijo al padre? Obedeciéndole. Entonces Dios desea, amados hermanos, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de pensar y que le obedezcamos. Que el Señor nos bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios por la vida del presbítero Jairo Carrillo López, que nos ha traído la palabra de nuestro Dios. Y nos preparamos para el ofertorio a cargo de la Junta de Diáconos. Y en pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 446. Dale tu ofrenda al Señor. Les invito a orar por las ofrendas. Bendito Padre eterno, nuestro Dios, gracias te damos por todas tus bendiciones que cada día derramas sobre nosotros. Te rogamos recibas las ofrendas que han sido traídas a ti en esta hora. Bendícelas y también bendice las manos que las depositarán. Bendice a nuestros hermanos que están encargados de la administración de las mismas. Y así, Señor, te rogamos de igual manera por los necesitados, para que como nosotros les proveas cada día conforme a tu gracia divina, tu amor y misericordia. Con humildad y con acción de gracias te lo imploramos. En Cristo Jesús. Amén.
concluimos este momento de adoración y vamos a tener la oración final a cargo del anciano de iglesia, Héctor Pérez Alejo, y posteriormente la bendición apostólica, y de pie escuchamos el posludio. Oremos. Amantísimo Padre, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te damos gracias primeramente, Señor, por haber estado aquí, compartiendo, Señor, de tu mesa, de la palabra, Señor, de haber escuchado tu palabra y de haber cantado salmos y alabanzas a tu nombre. Gracias, Padre, por la dicha de compartir eso, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que lo escuchado aquí podamos aplicarlo al salir de este templo, Señor. Que podamos ser buenos mayordomos, que podamos traer ante ti lo mejor, lo puro, lo deseado, y que nos alejes de la corrupción, que nos alejes de lo malo, Señor, que no traigamos ante ti cosa inmunda, cosa sucia, cosa que no te agrade. Seamos, Señor, reflejos para nuestras familias, para nuestros hijos, de hacerlo así, Señor. Sabemos, Padre, que tú bendecirás nuestros hogares, como lo declara tu palabra. Que tengamos sed de tus mandatos, como dice el himnólogo, y que como también dice David, que nuestra carne te anhele, Señor, para buscarte a ti, Señor, y a tu reino. Gracias te damos, pues, Señor, y te pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Iglesia Manantial de Vida, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén.